Gracias, Laura. Espero que todo el mundo ya se haya conectado. Y antes de empezar, le cederé la palabra a Bárbara para que dé las palabras de introducción. Well, I'm going to speak in Spanish. Voy a hablar en español. Muchas gracias a todos por estar aquí, por su tiempo. Esta reunión surgió del interés que han mostrado varios de ustedes y varios de los profesionales que son miembros de sus capítulos nacionales sobre la validez que tiene las currículas universales y también la certificación internacional que ofrece GCCC dentro de sus países a nivel nacional o con sus autoridades nacionales. Entonces, vamos a explorar todas estas preguntas que han surgido con Becky directamente. Nadie mejor que Becky para responder directo todas sus preguntas y también para que ustedes puedan expresarse de mejor manera, aunque Becky ya presentó muy bien en Abu Dhabi y la mayoría de ustedes estuvo en la reunión con nosotros, pero no es lo mismo este intercambio que ustedes puedan expresarse en su idioma natal y que así Becky las pueda contestar y con los servicios de interpretación creo que esto va a salir perfecto. Y pues nada, muchas gracias a todos ustedes por su tiempo y por estar aquí con nosotros. Becky, a la hora que quieras comenzar, estamos listos. Thank you, Barbara, and thank all Gracias, Bárbara, y gracias a todas y todos. Me da mucho gusto ver tanto interés en la acreditación para el tema de adicciones. Sí, habíamos hecho una presentación, pero no queríamos dedicar demasiado tiempo a ella, como lo mencionó Bárbara. Si gustan, les puedo compartir algunas diapositivas en caso de que tengan preguntas concretas acerca de las competencias necesarias y del proceso de certificación, pero el día de hoy queríamos responder a cualquier pregunta que puedan tener en cuanto a cómo funciona todo, cuál es el proceso, cuál es su importancia y qué necesitan hacer las y los candidatos. Pueden dirigir sus preguntas por dos métodos. Pueden alzar la mano, pueden seleccionar en las reacciones. Creo que ahí está la opción de levantar la mano. O pueden enviar sus preguntas a través del chat si se sienten más cómodos o cómodas de esa manera. Para asegurar que yo entienda lo que están diciendo y que ustedes entiendan lo que yo estoy diciendo, contamos con un servicio de interpretación. Así que empecemos. ¿Alguna pregunta? Quisiera darle la palabra a Diego. Nos preguntó en la última conferencia regional que tuvimos sobre la validez de esta certificación internacional en el país, en su país, que es Ecuador. Entonces, Diego, no sé si le quieres expresar directamente a Becky tus dudas sobre la certificación internacional, las currículas y la validez que pueden tener en Ecuador o cómo lograr esta validez. Ok, gracias, Bárbara. Hola, Becky, un gusto conocerte. Compañeros, qué bueno volverlos a ver, ¿no? A Bartolomé, a los tiempos, también, bueno, y gracias a la gente de Ecuador también, está Andrés, Shahali, Andrés García, Dan. Bueno, nosotros estábamos conversando un poco que esto es muy importante en el Ecuador porque hay en la ley ecuatoriana, hay un artículo en la ley de prevención de drogas que dice que todos los programas de prevención de drogas deben ser impartidos por persona calificada. Entonces es muy importante para poder cumplir la ley que las empresas que hacen prevención en el ámbito laboral o las universidades que generan prevención de drogas o los establecimientos educativos, los gobiernos locales que también tienen que contratar personas calificadas, tengan una referencia de qué es estar calificado o acreditado en materia de prevención o tratamiento de drogas. El pequeño inconveniente, está aquí también Miriam Guerra, que es de la Autoridad Sanitaria Nacional en materia de prevención de drogas,
El problema es de que el Ecuador, el gobierno ecuatoriano, es el órgano que, digamos, la autoridad que acepta o no una acreditación en todo, incluso en títulos universitarios. Si una persona se gradúa de médico o de psicólogo, para ejercer profesionalmente en el Ecuador, necesita tener el aval del sector público. Entonces, esta certificación a nivel internacional es muy valiosa para el currículum nuestro, pero en Ecuador resulta que no nos sirve de alguna forma, porque, por ejemplo, si una persona tiene la certificación en tratamiento, en el Ecuador no puede dirigir un centro de tratamiento con esa certificación, porque el gobierno nacional no la reconoce. Y acá solo sirve aquello que está reconocido por el gobierno nacional. Incluso los títulos universitarios, para poder servir, para ejercer profesionalmente, tienen que registrarse en la Secretaría de Educación Superior. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lograr que esta certificación internacional sea compatible con el registro que puede tener, porque no existe todavía en el Ecuador, la Autoridad Sanitaria Nacional? Entonces, nosotros estamos justamente por firmar un memorándum de entendimiento con la Autoridad Sanitaria Nacional, nosotros como AISUB Ecuador, para que hagamos una especie de empatar esta certificación internacional con el reconocimiento nacional, que puede ser a través de AISUB, puede ser a través de la Fundación Preven o a través de una universidad. Está aquí también Andrés Galarza, que es director del máster en prevención de drogodependencias y tratamiento de adicciones de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manta. Es decir, no sabemos si lo haría a través de una universidad, a través de AISUB, a través de una ONG, pero algún organismo local, nacional, legalmente reconocido en el Ecuador, debería, digamos, ser la contraparte de la certificación para poder firmar un convenio, un acuerdo de entendimiento con la Autoridad Nacional en materia de prevención de drogas, para que ese certificado internacional le sirva a los profesionales nacionales. No sé si el mismo problema pueden tener también en otros países, pero esa es nuestra realidad, como dice Dan. Gracias. No sé si me hice entender. No, thank you. This is No, not gracias a usted. a great question, but new Esta es una excelente pregunta, pero también es información que yo desconocía. in that question. Hay buenas noticias para responder esta pregunta. En muchos países no se solicita nada para poder ejercer. Entonces, el hecho de que su gobierno reconozca la importancia de que alguien sea experto o experta en la materia para poder ejercer algún plan de tratamiento ya es excelente. De verdad que tenemos pocos países que piden cualquier cosa, entonces podemos hacer varias cosas. Primero que nada, me gustaría recibir más información. Si ya existe algún certificado, una licencia o algún otro documento que sea reconocido por el gobierno, podemos hacer dos cosas. Podemos acercarnos al gobierno para discutir con ellos cómo pueden reconocer el certificado ICAP. Por otro lado, podemos revisar las certificaciones existentes y establecer un acuerdo de reciprocidad con estas entidades para que alguien que tenga un ICAP pueda ser reconocido en Ecuador como si fuera una de las certificaciones nacionales y viceversa. Tenemos acreditaciones en otros países que son muy similares a la nuestra, a pesar de no ser la misma, y nos reconocemos mutuamente. Y una persona de esa manera puede calificar para ser reconocido por ambas entidades. Entonces, eso es lo que podríamos hacer. Ahora,
Creemos que Ecuador ya ha dado un gran paso hacia adelante porque trabajamos mucho en diversos países para que simplemente se reconozca la necesidad de una acreditación. Y ustedes ya dieron este gran paso. Entonces creo que podemos trabajar con su gobierno para identificar a las personas relevantes y mostrarles que nuestro proceso es riguroso, que ICAP es una certificación valiosa y que podemos reconocer otras certificaciones. Pero tienen razón, como ya tienen una ley, necesitamos trabajar con el gobierno para el reconocimiento mutuo. Ya lo apunté y quiero hacer seguimiento. El Plan Colombo, como ya saben, tiene una oficina en Santiago de Chile. Puedo trabajar con ellos y podemos ver cuáles son los requisitos para poder que reconozcan esto. Y bueno, esa palabra de reconocer, hay varias cosas que suceden en diferentes países. Hay países que dicen, sí, nosotros reconocemos la ICAP como certificación que la gente que trabaja en este campo tiene, pero hay muy pocos países que requieren algo y lo que queremos es que, por ejemplo, Indonesia sí requiere algo y ahora ellos están aceptando la certificación ICAP. La Filipinas también está trabajando de esta manera, pero lo que nosotros queremos es que todo país sea como Ecuador y decir sí para trabajar con esta población vulnerable. Queremos asegurarnos que la fuerza laboral sí sabe lo que hace y esa es la manera de hacerlo. Así que creo que muchos países aquí, ustedes están en una situación diferente. Si hay un país que no requiere algo, entonces, ¿por qué alguien va a querer esa certificación de ICAP si el gobierno no la requiere para trabajar? Entonces, si hablamos de si se reconoce el ICAP, eso significa diferentes cosas en diferentes países. Así que esa es parte de la clarificación de todo eso, pero yo estoy muy emocionada para ver qué podemos hacer en Ecuador y yo voy a querer comunicarme con personas para ver qué es lo que ya se reconoce, qué podemos hacer y me encanta la idea de ver si podemos trabajar con las universidades en cuanto a este tema. Así es que muchas gracias. Esta es información nueva para mí y es información muy emocionante. Sí, no, Y no sé si también puedo si me contestar. faltó algo, Hay dos Sí, cosas nada que más hay que hacerlo un poco más breve Yes. porque tenemos otras manos levantadas. Pero sí, Diego, por favor. sí, o sea, solo dos cosas. La una, la ley exige una certificación, pero el gobierno todavía no tiene esa certificación, la está construyendo. Por eso considero que es el momento Oh. exacto para poder llegar a un acuerdo para asesorar al gobierno en cómo tiene que ser esta certificación para que sirva en el Ecuador y también a nivel internacional. Y la otra, si bien es cierto, estamos trabajando con Plan Colombo también acá y con el ministerio, si existe la posibilidad de que el enlace de ustedes para conversar con el gobierno ecuatoriano pueda ser también el capítulo nacional de ISO. Yes, 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 yes. Thank you. That's even. sí, esas son noticias mejores. Me encantaría hacer eso y yo hago eso con regularidad con otros gobiernos. Así es que yo creo que es aún mejor que no sea solo yo que hable con las personas adecuadas en el gobierno, pero el capítulo de ISUP forme parte de esa conversación. Yo creo que sería algo más potente en ese sentido. Así que con mucho gusto podemos coordinar para llevar eso a cabo. Yo hago esto y será un placer ver con quién hay que hablar y tienes razón, o sea, esa es la oportunidad perfecta. Yo malentendí, yo pensé que ya tenían estas cosas
Así que podemos llegar y decir, estamos aquí para ayudarles. Ustedes tienen esta ley y podemos ayudarles para que esta ley siga adelante. Nosotros les podemos ayudar para llevar a cabo lo que requiere la ley, no solo al establecer una credencial, acreditación para Ecuador, pero una que es internacional. Y las personas pueden usar esta acreditación incluso en otros países. Así es que esto en realidad son buenas noticias. Muy bien. Yo no veo las manos. ¿Alguien puede ver las manos? ¿Alguien levantó la mano? Levantar la mano primero. I thought I saw También- some hands up earlier, but now I don't see Sí. any. Fue Nicolás. Nicolás parece que También Verónica. Después. Dan también tenía la mano levantada, pero vamos Oh. a dar la palabra a Nicolás, que es de Argentina. Y después Dan y después Verónica. Gracias, buenas tardes para todos y Ok. todas. Muy brevemente, en línea con lo que dice Diego y para quizás aportar a esta conversación, aquí todos los profesionales del campo de la salud tienen que estar matriculados. La matrícula digamos, la otorga el Ministerio de Salud para todo el campo de la salud, digamos, para la medicina, para la psicología. Entonces, me parece importante esto, digo, qué valor o qué plus de valor, qué valor extra aporta la certificación para que tenga sentido que los profesionales que ya tienen una matrícula habilitante quieran hacer la certificación, ¿no? En ese punto me parece valioso pensar alianzas estratégicas para la certificación con universidades, pero en especial pensando en aquellos trabajadores del campo de las adicciones que no son profesionales y que son operadores sociocomunitarios o operadores socioterapéuticos que no tienen un título universitario. Entonces sí me parece que se puede armar una alianza estratégica para que la certificación tenga, no sé si es esto posible, si está pensado, si es la certificación también para no profesionales. Eso me parece que aquí en Argentina hay muchas personas, trabajadores no profesionales, que se desempeñan como operadores terapéuticos o operadores sociocomunitarios que no son profesionales. Entonces quería preguntar si pueden aplicar a la certificación y en ese caso sí me parecería valioso las alianzas estratégicas con las redes de las organizaciones de la sociedad civil y con universidades. Quería aportar eso. Gracias. Another great question. otra And muy buena pregunta. Y en general, la respuesta es que sí, eso es lo que queremos hacer, porque nosotros reconocemos que dentro del campo no todos tienen que tener un título para poder recibir la capacitación que necesitan y tener un lugar en la fuerza laboral. Entonces, el ICAP 1 y el ICAP 2, ninguno de los dos exigen tener un título. Y de hecho, hace unos años tuvimos conversaciones con Paraguay porque ellos tenían personas con un título de 2 años, pero no reunían los requisitos para muchas cosas. Y ellos indicaron que esa es una manera de entrar a la fuerza laboral al reconocer una acreditación de ICAP 1 o 2. Y luego, si se empata el trabajo y la acreditación. Eso es lo que sucede en muchos países. Tenemos el trabajo y eso depende de los niveles de trabajo, depende del título, depende de la capacitación. Si uno tiene una acreditación y la capacitación, uno puede desempeñar cierto trabajo. Entonces, de esta manera, pueden ampliar la fuerza laboral para poder cumplir con la demanda. Así es que en Argentina nos encantaría hablar sobre cómo le explicamos al gobierno que es importante, mejor dicho, tener a todas esas personas que trabajan en el campo, pero tenemos que asegurarnos que sí saben lo que hacen y podemos hacerlo con estos diferentes niveles de acreditación. ¿Eso tiene sentido? Perfecto. Muchas gracias, Nicolás y Becky, por tu respuesta. Dan, por ¿Puedo favor. agregar algo a lo que dijo Nicolás?
Sí, sí, es sobre lo mismo del caso de Argentina. Absolutely. Está bien, muy breve. ¿Vero? Creo que no nos escucha. Dan, si puedes Hola, ir ¿puedo adelante. agregar algo a lo que dijo Nicolás? Vero, ¿me escuchas? Creo que no nos escucha. Dan, ¿puedes comentar tu pregunta, por favor? Right. Thank you so much. Bueno, muchas gracias. Es más fácil para mí en inglés. Lo que quería decir es que yo quiero felicitarles por este comienzo tan maravilloso, porque yo he estado muy frustrado estos últimos 12 años, particularmente en Ecuador. En mi caso, de los Estados Unidos, donde he recibido capacitación excelente en el centro de Betty Ford, y yo me refiero al tratamiento. Y luego de llegar aquí y de ver ninguna pauta, nadie tiene que tener un título o licencia. Así que por esto les felicito todo el trabajo para tener un profesionalismo, o sea, a nivel internacional. Yo quiero enfocarme más que nada en el tratamiento, no solo trabajar con la prevención. La prevención es muy importante. Y bueno, yo tengo una acreditación de NADAC, por sus siglas en inglés. Y como yo tengo esa acreditación y estoy muy orgulloso de eso, claro, llevo años con Hazelton. ¿Cómo puede haber la reciprocidad? ¿Cómo podemos trabajar más rápido, si es posible, para que esté disponible con el gobierno de Ecuador, para que sea una realidad, para que se reconozca en Ecuador estas acreditaciones que tenemos de los Estados Unidos, en este caso NADAC o ISUP, y no quiero equivocarme entre las dos organizaciones? ¿Qué planes tienen con la certificación o la acreditación en cuanto al tratamiento? Gracias, Dan. Es una muy buena pregunta. Las buenas noticias es que ya tenemos un acuerdo con NADAC, así que las personas que tengan un NSAC 1, 2 o 3 lo podemos convertir en un ICAP, y ya lo hemos hecho para varias personas. Ya tenemos un proceso para hacerlo. Maravilloso. Sí, así es que ya lo tenemos. Trabajamos de forma muy estrecha con NADAC, y a lo que me refiero yo sí se basa en el tratamiento. Tenemos 2 acreditaciones para el tratamiento. Tenemos la acreditación de prevención y ya casi la vamos a terminar. Nunca se hacen las cosas tan rápido como me gustaría, pero esa acreditación ya casi la hemos terminado. Y ya va a estar lista cuando llevamos a cabo la reunión de ISUP en Argentina en abril. Esperamos que esté lista antes de eso, para que las personas que trabajan en la prevención también pueden solicitar la acreditación. Pero actualmente tenemos 4 niveles de tratamiento. Ya veo. También estamos actualizando la acreditación de la atención a la recuperación. Ya la teníamos, pero tenemos que actualizarla. Ya actualizamos la capacitación y también estamos actualizando el examen. Está en el proceso piloto, o sea, para probar el programa, y sí va a estar finalizado antes de la reunión en Argentina. Así que cuando ISUP lleve a cabo su reunión regional en Argentina el próximo año, vamos a poder ofrecer la prevención, 4 niveles de tratamiento y también
la certificación de atención a la recuperación de ECAP. Y para su información, ya empezamos con una acreditación de enfermería. Así es que las enfermeras o los enfermeros que quieran trabajar en este campo, quizás ya tienen un título o una acreditación o licencia de enfermería, pero van a poder tener esa especialidad, o sea, que entienden la adicción, o si no tienen una acreditación actual en la enfermería, entonces van a poder tener esta acreditación para demostrar que sí entienden cómo trabajar en el campo de adicción. Así es que una muy buena pregunta, Dan. Muchas gracias. Y yo te consigo la información en cuanto al NCAC. Esa era mi última pregunta, Becky. A mí me encantaría ver si puedo hablar contigo. Podemos hacer una sesión de preguntas. Porque también hay un grupo de Washington, D.C. que me ha pedido que ayude en la revisión de estos programas de tratamiento. Entonces, me encantaría formar parte de eso. Así es que es algo muy bueno, o sea, poder saber todos los diferentes niveles y las acreditaciones. Y ojalá que se pueda reconocer esto aquí. Gracias y que Dios te bendiga, Becky. Sí, yo creo que podemos lograr que se convalide esa acreditación. Acabo de poner mi correo electrónico en el chat, así es que sin duda, o sea, no tengan ninguna duda en comunicarse conmigo si quieren escribirme y hacer preguntas sobre su situación Muchas gracias, en particular. Becky. Podemos continuar, Vero. No sé si ya me escuchas bien. Perfecto. Estás on mute. Si puedes ahora dar tu pregunta, Becky. Gracias. Sí, perdón, tuve problemas con conexión. La pregunta sería, en Argentina, la voz bajo la cual se puede organizar esto es como una diplomatura. Las diplomaturas se hacen a través de universidades y digamos, puede ser, una diplomatura sí la puede hacer sin pasar por el Ministerio de Educación, sin pasar por el gobierno. La diplomatura la puede hacer directamente Colombo Plan con la universidad. Entonces, puede ser esta doble titulación. Digamos, las universidades pueden hacer, lo más alto es doctorado, bueno, postdoctorado, doctorado, maestrías, especializaciones y diplomaturas. La especialización ya necesita pasar por el Ministerio Nacional, por el Ministerio de Educación, y se puede hacer con una universidad extranjera, una doble titulación, requiere trabajo en campo, y es digamos, podemos empezarla, pero es un proyecto más a largo plazo, porque es una tramitación que nos puede llevar 2 años, 3 años. En vez con las diplomaturas, no se necesita esa tramitación, es como el título más bajo de posgrado, y no se necesita esa tramitación. Yo creo, se me ocurre a mí, acá hay 2 colegas más de Argentina, que podríamos empezar por una diplomatura, que se puede empezar muy rápidamente, y empezar los trámites ante el Ministerio de Educación para la especialización reconocida con la doble titulación. ¿Se entiende, Bárbara? Vamos a ver si Becky tiene alguna duda adicional. Gracias, Vero. Oh, thank you. And as many of you Gracias. Quizás varias y varios de ustedes no sepan, pero Verónica es comisionada de GCCC y nos ha ayudado muchísimo en los últimos tiempos, así que gracias por esa pregunta.
Quizás también conozcan a nuestra organización hermana, que es la ICUDDR, que trabaja con universidades para articular programas para este fin específicamente. Entonces, también podríamos trabajar de la mano con ellos. En cuanto a la calidad de la idea, creo que la idea es excelente. Me gustaría ver más programas como estos en las universidades y en particular en América Latina, donde se enfatiza más, hasta donde entiendo, la importancia de un programa universitario que una acreditación. Por eso es que en muchos países no se le da tanta importancia a otras acreditaciones, pero si es una acreditación que está promoviendo una universidad, intentémoslo. No estamos intentando mostrarle el camino a ningún país. Compartimos la misma misión. Lo que queremos es contar con personal capacitado. Una de las formas de lograrlo es asegurándonos de que las personas han recibido una buena capacitación, de que cuentan con las competencias necesarias, y eso se puede lograr a través de ICAP. Sin embargo, si en otros países tiene más sentido contar con una diplomatura o con un programa universitario y eso tiene sentido para ese contexto, con gusto apoyamos esa vía. El objetivo es adaptar la solución que tiene sentido de acuerdo al contexto nacional y a la vez cumplir con la misión global de que los y las profesionales de uso de sustancias cuenten con las competencias necesarias, porque si no pueden ejercer o puede causar daño. Tenemos muchas historias terribles de casos de malas intervenciones y lo que queremos es proteger a las y los usuarios de estos servicios de una mala atención. Entonces, me gusta la idea. Podríamos realizar el proceso de acreditación en paralelo, pero no significa que todo el mundo tenga que pasar por el proceso de acreditación convencional. Lo que queremos es que en todos los países tengamos profesionales capacitados. Entonces avísenos de qué manera podemos ayudarles. Creo que en este caso podríamos trabajar con el ICUDDR para revisar cómo poner en marcha estos programas y que a la vez trabajemos en la aprobación del Ministerio de Educación. Y una vez que contemos con su aval, las personas verán que esto también les ofrece una opción de carrera. Ok, gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Becky. Shahali, de Ecuador. Thank you. I don't know if you listen to me. Sí, te escuchamos. Gracias, ¿me escuchan? Excelente, gracias por tu tiempo, Becky. Tengo dos preguntas. La primera es que mencionaste el proceso de acreditación en las universidades. Yo soy responsable del desarrollo de programas educativos en escuelas básicas y de educación media superior, pero vemos que existe una gran brecha. Sin embargo, tenemos dificultades para identificar nuestras necesidades. No sabemos qué necesitamos para las y los docentes, para las y los orientadores, y que de esta manera puedan impartir todo el contenido de los programas en las escuelas. Entonces, me gustaría saber, ¿podríamos organizar una reunión o acercarnos al capítulo nacional aquí en Ecuador, o puedes hablar con ellos para establecer contacto y desarrollar de manera conjunta un programa para las y los alumnos, para el cuerpo docente y para los orientadores? Esa es mi pregunta, la primera. Excelente pregunta, de verdad que todas y todos ustedes son geniales. Estoy completamente de acuerdo contigo. Esto es importante para prevención.
Solíamos pensar que los programas de prevención eran buenos, pero nos dimos cuenta de que no era así. Simplemente se decía, hay que poner en marcha un programa efectivo. La investigación nos ha mostrado que en nombre de la prevención, entre comillas, se están llevando a cabo acciones nocivas para la infancia. Por ejemplo, en muchas escuelas se pensaba que era mejor invitar a personas que habían desarrollado abuso de sustancias para que hablaran acerca de la horrible experiencia que habían pasado en las calles. Y de hecho, eso había resultado agradable. La idea de que estas personas habían experimentado con sustancias y vivían en la calle y tenían la idea de que todo estaba bien. Por eso nos dimos cuenta de que era extremadamente importante que el personal especializado en prevención conozca la investigación en la materia y que no hagan lo que creen que es mejor. Por eso desarrollamos una acreditación para prevención, así como la desarrollamos para otras especialidades, y que de esa manera las y los expertos sepan qué funciona, qué no funciona y qué incluso puede ser nocivo en materia de prevención. Estoy aprendiendo muchísimo de sus contextos y pensando en Ecuador, quizás podríamos pensar en que cuando yo vaya a Argentina en abril, quizás podemos organizar una reunión en Ecuador a la que yo vaya y que nos reunamos las personas relevantes para hablar de prevención y tratamiento. Y es que yo de verdad que creo en las reuniones presenciales y que hablemos acerca de estos temas y que veamos cuál sería una vía para Ecuador. Es apenas una posibilidad. Podemos hacerlo de otras maneras, podemos tener reuniones por Zoom o lo que gusten, pero creo que ustedes están en una posición donde Ecuador está en ese punto donde tienen casi la capacidad de poner en práctica todas estas medidas, porque ya cuentan con cierta conciencia a nivel gubernamental. Y eso es justo lo que necesitamos para prevención y tratamiento. Necesitamos identificar lo más relevante para sus profesionales, porque no solo estamos hablando de la certificación, sino de la capacitación, y esa también es una manera de mostrarle al gobierno de que es importante tener certificación. Help us, Absolutely. guide us. Gracias por ofrecerte a venir con nosotros. Como parte de mi trabajo hago muchas cosas y esa es una de mis favoritas, para que sepan. Entonces no me pesa para nada. Gracias, Becky, y estoy de acuerdo con gracias por tu tiempo. Mi segunda pregunta sería, estoy trabajando en educación y quisiera saber si la acreditación también funciona en otras escuelas internacionales. No sé si podrías hablarnos acerca de las universidades internacionales. La situación varía de país a país, a pesar de que es una certificación internacional. El uso de la certificación varía de un país al otro. Pero en cuanto a ICAP, ICAP ya se está aplicando en 76 países. Desde que inició en el 2012 ha ido creciendo y nuestra meta es hacer lo mismo para prevención. Buscamos que más y más países entiendan que el tratamiento no es suficiente, sino que se necesitan ofrecer servicios de prevención. Y una vez que estén ahí, necesitamos que las y los profesionales de prevención sepan lo que están haciendo. Entonces, una de las cosas que quizás podría ser interesante, a pesar de que todavía no la hemos puesto en forma, es que ya cuenten con alguien que cuente con una certificación en la materia, cualquiera que sea.
y podríamos hacer una especie de mini certificación o una especie de validación complementaria de competencias y que tengan una capacitación parcial, no un programa demasiado extenso, pero que sea cualquier mini certificación seguida de un mini examen que le permita a la persona recibir una validación complementaria para un tema en específico, como por ejemplo la educación. Por ejemplo, quizás yo puedo ser orientadora, pero además cuento con la validación complementaria de la prevención, porque sé lo que significa promover la prevención en las escuelas. Esa no es una forma muy convencional de recibir capacitación en materia educativa. Yo solía ser maestra y sé que no funcionaba mucho así la formación, pero sí podemos aportar una formación pequeña adicional que permita certificar que la persona es competente en cierto tema y que además le sirva para demostrarle a terceras entidades que no solo es una maestra, sino que además sabe hacer otras cosas. Sí, o sea, si yo soy orientadora, entiendo la situación y estoy tratando de trazar un nuevo camino para los profesores y los orientadores en Ecuador, porque necesitamos poder capacitar a la gente, porque nosotros no somos lo suficientes para cumplir con las necesidades aquí. Entonces, si tenemos más personas, yo creo que sería muy bueno y muchas gracias por ofrecer de venir acá. Yo voy a hacer el tiempo para estar con usted. Sí, esto es muy emocionante y están a punto de no solo establecer algo bueno, pero de ser un ejemplo en Latinoamérica sobre cómo puede ser esto. Entonces, sabemos que alguien que cursa la universidad o la capacitación médica, sabemos que no reciben la capacitación en cuanto a la adicción. Entonces nosotros tenemos que poder estar ahí para ofrecer estos servicios. Muchas gracias, Becky. Muchas gracias, Shahali. Tenemos también la mano levantada de Andrés Galarza, igual de Ecuador. Veo que Ecuador está muy entusiasmado de ya comenzar con todo lo que se requiere para tener esta certificación disponible en su país, lo cual nos emociona mucho. Andrés. Buenos días con todos, estimada Becky, estimados compañeros. Comentarle, Becky, que la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí tiene un máster en prevención y acompañamiento en conductas adictivas que se construyó con AISU. Actualmente tenemos la segunda corte en ejecución. Hemos a lo largo de estos 2 años consolidar una planta docente de excelente calidad y hemos formado profesionalmente algunos expertos que han venido trabajando en el ámbito de las adicciones durante hace algún tiempo atrás. Ahora en el máster nosotros tenemos a muchos profesionales del Ministerio de Salud Pública y gente que dirige estos centros especializados de tratamiento en adicciones. La propuesta que convoca esta reunión me parece sumamente interesante porque pienso que la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí podría contribuir de múltiples formas en el desarrollo de esta validación, calificación, certificación y acreditación de profesionales. Así que gustoso de poder participar de esta reunión y de los próximos pasos a seguir en espera de sus directrices, Becky, ¿no? Estamos dispuestos a colaborar. Un abrazo desde Ecuador. Thank you. I love hugs. Muchas gracias. Me encantan los abrazos, incluso a través de la pantalla. Así es que muchas gracias. Sí, estoy de acuerdo. Y nuevamente estoy muy emocionada de escuchar que ya hay cosas que han hecho a nivel universitario. Hemos visto que hay universidades interesadas
en asegurarse de que sus programas de hecho sí preparan a sus estudiantes para poder conseguir la acreditación de ECAP cuando se gradúan. Eso es muy emocionante y también tenemos un programa especial para que los y las estudiantes pueden tomar el examen tan pronto se gradúan, porque ahí es cuando tienen toda la información. Y también la acreditación exige experiencia en el campo. Y pensamos que eso es importante. Si vamos a acreditar a alguien, vamos a suspender, o sea, los resultados del examen, suponiendo que sí lo han aprobado. Y cuando ya tienen la experiencia, entonces emitimos la acreditación. De esa manera las cosas pueden ser sencillas para los usuarios, pero también es una manera de atraer a más gente al campo. Así es que con mucho gusto podemos trabajar con las universidades en cuanto a sus programas, con la idea de asegurarnos de que están impartiendo la capacitación que se necesita para aprobar el examen y tan pronto tengan la experiencia puedan recibir la acreditación. Así que estamos trabajando con estas organizaciones en ese sentido, con ICUDDR, para llevar a cabo reuniones y traerlos a ellos a esta conversación, incluirlos para asegurarnos de que sí estamos abordando todo aspecto para impartir la capacitación, incluso fuera de las universidades. Así que queremos asegurarnos de que tenemos todas esas vías disponibles y que todos estemos trabajando juntos en ese sentido. Muchísimas gracias, Becky. Ahora tenemos a José Luis Benítez, él es de ISOC México y está con Eva Valencia, también del equipo de ISOC México. José Luis, por favor. Muchas gracias, Bárbara. Saludos a todas y todos. Becky, un placer saludarte. Y bueno, ya muchas de las dudas que teníamos ya fueron resueltas a partir de los comentarios del resto de los compañeros, pero de manera específica yo quería comentarte que desde Centros de Integración Juvenil, que es la institución anfitriona del capítulo de ISUB México, nosotros ya desarrollamos múltiples programas educativos y tenemos una muy buena relación con la red de universidades en nuestro país. La pregunta sería si es posible el llevar, digamos, como esos programas a buscar una acreditación internacional a partir de ustedes. Es decir, esos mismos programas que ya han sido elaborados, que ya están puestos en operación, que actualmente ya cuentan con el aval de las universidades en nuestro país. ¿Esto es posible? ¿Hay alguna vía a través de ustedes para lograr esta acreditación a nivel internacional? Bueno, pues agradezco mucho los comentarios. Absolutely. And you might Claro que sí. Y yo tengo una pregunta para usted. Tengo entendido que México sí tiene un tipo de acreditación o certificación para gente que trabaja en el campo, en ese campo en México. ¿Ese es el caso o yo malentendí algo? O sea, actualmente, ¿qué es lo que tienen en México? Nosotros en Centros de Integración Juvenil tenemos desde diplomados, maestrías y a nivel doctorado, es decir, ya hay múltiples programas académicos de todos los niveles, tanto para profesionales como para personas que no necesariamente cuentan con esta formación, para población general. Cursos que pueden ser muy breves, desde algunas horas, algunos que están más estructurados para llevarse a cabo en 2 años, por ejemplo. Entonces tenemos una amplia variedad de estos programas. Okay, great. And does the government Muy require bien. ¿Y el gobierno requiere algo para poder trabajar en un centro de tratamientos? Nosotros lo que hacemos es de que trabajamos de manera coordinada con las universidades y entonces las universidades de nuestro país nos dan como ese aval. Entonces nosotros desarrollamos el programa, universidades de nuestro país dan ese aval académico y entonces la consulta sería si es posible, digamos, como
llevar a revisión de parte de ustedes estos programas para que entonces pudiera tener aparte una acreditación a nivel internacional a manera de pues subir el nivel, digamos, de los programas que ya existen para nosotros. Okay, great. That is very helpful. Muy bien. Eso me ayuda bastante. Sí, definitivamente podemos hacerlo en México. Hay buenas noticias para todos y todas. Actualmente estamos en el proceso de modificar el programa UTC por sus siglas en inglés, que es el programa de tratamiento universal, para que sea un programa en línea, para que no tenga que ser presencial. En este momento tenemos 8 cursos para el programa básico y ya tenemos 6. El 7º lo estamos por tener listo y el 8º va a ser a principios del próximo año. Estos cursos básicos los estamos traduciendo al español. Así es que estamos muy emocionados de tener esta oportunidad de capacitación, porque las personas pueden cursar los 8 cursos y también pueden decir, no, yo necesito más farmacología, necesito más de los temas relacionados con el cerebro. Así que nosotros podemos mirar, hacer una evaluación de la capacitación que ustedes ya ofrecen, revisarlo y ver si eso sirve para conseguir la certificación ECAP. Nosotros hacemos esto al trabajar con ICUDDR para ver si eso le permite a una persona poder sacar la acreditación de ECAP. Así es que nos encantaría trabajar con ustedes y con el gobierno para decir, o sea, ustedes deben de querer que la gente tenga una acreditación y queremos que reconozcan esta acreditación internacional, porque si alguien en México tiene esta acreditación, pueden ir a Estados Unidos, a Guatemala, a Sudamérica. Les da muchas más oportunidades. Y francamente, una queja que escuchamos cuando tratamos de animar a la gente joven a participar en esta profesión, mucha gente dice, bueno, ¿yo cómo puedo avanzar? ¿Cómo puedo lograr que esa carrera sea una carrera de por vida? Y si no estamos claros en cuáles son esas oportunidades, la gente joven escoge otro campo, escogen otra materia y eso no nos ayuda a nosotros. Bueno, quiero decir, bueno, ya se nos acaba el tiempo y con las intérpretes tenemos una hora límite. Yo me puedo quedar, pero mi español no es muy bueno. No, no te preocupes, Becky. Entonces, quería mencionar eso. Y Google Translate quizás no es lo mejor, pero yo recibo correos electrónicos en español y yo puedo contestar. Puedo pedir que alguien me ayude con la traducción. Entonces, con mucho gusto, si surge alguna otra pregunta o duda, se pueden comunicar conmigo. Yo igual puedo contestar sus preguntas y esencialmente encontrar soluciones para lo que sucede en sus países para lograr que esto sea una realidad. Porque lo que he visto en esta hora es que hay mucha pasión, hay mucho interés en que esto funcione bien en sus países. Y esto es sumamente emocionante. Yo llevo muchos años en este campo y a mí me encanta ver esta pasión y esta emoción. Y con eso yo puedo ver que no hemos terminado el trabajo. Hay mucha gente que todavía quiere seguir, así es que muchas gracias. Muchísimas gracias por su tiempo y si tienen cualquier duda específica, como Becky dijo, por correo y si me pueden copiar en el correo para darle seguimiento y apoyarlos en cualquier
tema, por favor no duden en contactarnos. Ahí tienen el chat de correo de Becky. Si no, me escriben y yo les puedo compartir el correo también. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Becky. Gracias, Laura. Gracias a todos. Barbara, que estén muy bien. Barbara and I work closely, so if you don't have my email Bárbara address, y yo trabajamos juntas, así es que si no tienen mi correo electrónico, le pueden escribir a ella. Muchas gracias a las intérpretes. Les agradecemos mucho todo su trabajo. Bye, que tengan buen día.